El presidente Andrés Manuel López Obrador ya pidió oficialmente al INAI investigar la riqueza de Loret de Mola y familiares. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que envió una carta a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra, para que se investiguen las percepciones y bienes del periodista Carlos Loret de Mola, así como de sus familiares. Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Señaló que la información sobre el origen de la riqueza de Carlos Loret de Mola se puede obtener en el registro de la propiedad, en el SAT o en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Afirmó que si el INAI sostiene que es incompetente para hacer este tipo de acción, pidió que le informen si él puede revelar facturas sobre los ingresos que ha percibido Loret de Mola. Y cito, también les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la información que me hicieron llegar los ciudadanos. Estas son las declaraciones del presidente hace un rato en Palacio Nacional sobre esta situación. Si la Auditoría Superior de la Federación nos puede informar sobre los contratos que le entregaron a la esposa de Loret de Mola, que son 498 millones de pesos el sexenio pasado, si nos puede informar cómo les entregaron esos contratos a la esposa de Carlos Loret de Mola, por favor. Ayer lo dimos a conocer esa información en el programa del Centinela Informa. Gracias. Bueno, sobre esto yo estoy haciendo una solicitud, se va a dar a conocer el día de hoy, para que la Oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. A ver qué nos contesta. Envía esta carta. Y no es un asunto, como lo digo en el escrito, personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes. No debe de haber excepciones. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría. Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, que obtienen muchísimo dinero. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que hay una élite del periodismo vinculada a la mafia del poder. Leo de Sputnik News. Ojo, que el doctor Alfredo Jalife, por cierto, el doctor Alfredo Jalife nos va a acompañar este próximo jueves, en 2 días, jueves a las 7 de la noche, en Sin Censura Nocturno, algo que va a sacar chispas y que no se puede perder. Ya me adelantó el doctor Alfredo Jalife que va a hablar de los 35 millones de pesos de Loret en un país de tantos millones de pobres. Bueno, lo leo de Sputnik News. El geoestratega Alfredo Jalife señaló en una videocharla transmitida en su canal de YouTube que el comunicador del controvertido portal de noticias Latinus, Carlos Loret de Mola, tuvo y quizás aún conserva dinero en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Dice el doctor Alfredo Jalife, me llamó mucho la atención lo de las Islas Vírgenes Británicas, que es el primer paraíso fiscal, y no me llamó para nada la atención ni me perturbó. Se me hace muy lógico que ahí tuviera o tenga todavía sus cuentas.
Hay que seguir mucho lo de las Islas Vírgenes Británicas. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y tal vez hasta el expresidente Felipe Calderón, que recibía dádivas de la empresa española Iberdrola, tienen dinero en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, acusó Jalife. De hecho, señala que Loret de Mola habría lavado dinero para García Luna. Eso es lo que dice Alfredo Jalife. Por su parte, Carlos Loret de Mola ya salió en Twitter a decir que las calumnias siguen escalando. El comunicador señaló en su cuenta de Twitter que las calumnias orquestadas por el presidente López Obrador siguen escalando, ahora contra mi esposa. Dice Carlos Loret de Mola, ahora contra mi esposa. Se dice en la mañanera que ella recibió un multimillonario contrato el sexenio pasado, lo cual es total y absolutamente falso. A su vez destacó que todo lo que ha presentado el primer mandatario son mentiras que han sido refutadas a nivel internacional. Dice que lo hace para esconder los escándalos de la casa de su hijo en Houston y sus crecientes conflictos de interés. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había dicho en la mañanera que él no es ni Loret, ni Krause, ni Reforma. Así lo dijo. Por eso ahora hay oposición, porque no es Loret, no es el Reforma, no es Krause, no, son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Eso es lo que está en el debate. Y pues cada quien se está colocando en su sitio, pero es algo muy profundo. Por eso hablamos de transformación. No es más de lo mismo, no es el gatopardismo, es llevar a cabo un cambio profundo, radical, arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias, de privilegios. Y por eso se tensan. Pero también tengo que agradecer, y todos debemos de celebrar que estamos llevando a cabo esta transformación, y hay oposición y hay reacción, como siempre, porque cada vez que hay una transformación se agrupa el conservadurismo y se convierte en una reacción. De ahí viene la palabra, el término reaccionario, que es lo opuesto a lo revolucionario. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se irán poniendo el saco muchos a los que les quede. Por cierto,